El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que surge durante la Primera Guerra Mundial, la primera mitad del siglo XX. De hecho, surge como una forma de protesta ante los cánones estéticos dominantes en la época. Generalmente se acepta a Tristan Tzara como el primer artista impulsor de este movimiento. Se hace una burla al arte tradicional y pretende destruir las convenciones sociales propias del orden establecido. No obstante, también se cree que surge en Ginebra por medio del artista Hugo Boll, a partir de su publicación del manifiesto inaugural escrito en 1916 y otros artistas reunidos en el Cabaret Voltaire, decididos a unificar esfuerzos y fundar el arte dada allí en el lugar que habían sido sus reuniones en Zúrich. Este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. Pero, ¿cuáles fueron sus características, sus aportes y sus principales representantes? ¿Qué variables históricas lo hicieron posible? ¿En qué aspectos se expresa su importancia para las siguientes generaciones? El dadaísmo, de hecho, trascendió las vanguardias artísticas y supuso una crítica a los valores vigentes durante la Primera Guerra Mundial. Esta pretensión revolucionaria hace que el dadaísmo sea conocido como antiarte. Este grupo de artistas pretendieron trastornar el orden natural de todas las formas y tradiciones del momento. Contexto histórico del dadaísmo. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, Suiza actuaba como un país neutro, razón por la cual muchas personas vieron en este país un refugio privilegiado. Entre esas personas se contaban artistas, músicos y escritores venidos de todas partes de Europa. Aquella joven generación de creadores estaba en contra del caos bélico producido por la guerra de trincheras, a las que interpretaron como un signo de la decadencia de Occidente. En efecto, lo que lucía como una promesa de desarrollo y progreso durante la Segunda Revolución Industrial, signada por el matrimonio entre ciencia y tecnología, pronto se convirtió en muerte masiva. Animados por sus valores antibelicistas y su profundo sentido crítico social, un grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario y artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales como la ciencia y tecnología, la religión, la filosofía idealista y ciencias sociales positivistas para evitar la destrucción de Europa. A este movimiento le pusieron el nombre de Dada o dadaísmo. Características y fundamento del dadaísmo. El dadaísmo o arte dada no definió un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica al sentido tradicional del arte. Aún así, se unía en torno al conjunto de principios compartidos que le dieron un tono característico, tanto en lo literario como en lo plástico. Conozcamos entonces sus características principales. Aborrecimiento frente al concepto de belleza. Sentido antiartístico y antiliterario. Valoración del gesto artístico por encima del objeto artístico. Humor irónico, carácter provocador e irreverente. Crítica aguda en contra de la sociedad occidental. Finalmente, un desafío a la estética. Reivindicación de la irracionalidad como rechazo al positivismo. Aportes e influencia del dadaísmo. El movimiento dadaísta ejerció una influencia muy importante en el desarrollo del arte del siglo XX. Lo primero que hay que decir es que la incorporación a técnicas como el fotomontaje, nunca antes explorado, y el ready-made abrieron el camino para infinitas posibilidades en el campo del diseño gráfico, el diseño publicitario y, por supuesto, en las artes plásticas. Fueron también un precedente fundamental en el desarrollo de la vanguardia surrealista. Se partió de algunos elementos del arte dada para crear una nueva estética y un nuevo propósito en el arte. El dadaísmo sentó las bases del arte conceptual que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX. Esto se debe a que permitió la noción del arte como un objeto destinado a la mera contemplación estética y, por lo tanto, a la complacencia de los sentidos, pudiera ser también valorado por su capacidad para construir discurso crítico, para incomodar o para proponer conceptos complejos con fines distintos a los estéticos. Los dadaístas fomentaron la idea de que el artista no era solo el creador de un objeto y que el arte no era solo un asunto de museo. Para ellos y con ellos nace la idea del arte como actitud cotidiana, como estilo de vida, como performancia permanente infinita.
Dadaísmo y música. El dadaísmo prefiere transmitir las ideas a través del sonido y no de la palabra, considerando el sonido más liberal y sincero. Los dadaístas crearon música basada en nuevos sonidos industriales. El primer instrumento, el heterófono, fue creado por Leon Theremin entre 1919 y 1920 en Leningrado. Aunque fue renombrado por Theremin, el instrumento formado por dos antenas metálicas que detectan la posición relativa de las manos del terminista y las oscilaciones para controlar la frecuencia con la mano y la amplitud o volumen con la otra. Las señales eléctricas del Theremin se amplifican y se envían a un altavoz. Gracias a Theremin, se realizaron las primeras composiciones para instrumentos electrónicos, opuestas a aquellas realizadas por los que se dedican a crear sinfonías de ruidos. Escuchamos a Leon Theremin tocando su Theremin. En 1907, justo un año después de la invención del triodo audión, Alexander Iskenderian publicó Esbozo de una nueva estética de la música, que trataba sobre el uso tanto de fuentes eléctricas como de otras en la música del futuro. Edgar Varese fue un compositor francés que vivió una larga etapa decisiva en Estados Unidos. Desarrolló la música concreta creada por Pierre Schaeffer. La música de Vers se caracteriza por enfatizar tanto timbre como ritmo, y en ella se acuñó el término de sonido organizado para hacer referencia a su propia estética musical. Su concepción de la música refleja una visión del sonido como materia viva y del espacio musical abierto en lugar de limitado. Vers decía que para todos aquellos oídos poco experimentados y de baja condición, todo aquello que resultaba nuevo en la música era denominado ruido, por lo que planteó la pregunta, ¿qué es la música sino una sucesión de ruidos organizados? A pesar de que toda su obra no dura más de 3 horas, este autor no ha sido reconocido como la gran influencia en la música por parte de grandes compositores de finales del siglo XX. Vers vislumbró un gran potencial en la utilización de medios electrónicos para la producción sonora, y su uso de estos nuevos medios electrónicos, sumado al de nuevos instrumentos, lo llevó a ser conocido como el padre de la música electrónica. La influencia del dadaísmo hace que incluso en la actualidad se siga debatiendo sobre los límites del arte y sobre qué es arte y qué no. La ausencia de reglas y de convencionalismos siguen muy vigentes en el arte contemporáneo, es decir, vemos cómo el dadaísmo todavía influye en el arte actual.